Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es domingo 16 de julio, día muy ferviente, muy popular, una enorme fiesta hoy, fiesta de la Virgen del Carmen. Cuánta devoción arrastra el escapulario de la Virgen del Carmen, con todos sus rezos, sus novenas y sus procesiones en muchos lugares. Seguramente habrá procesión hoy en honor a la Virgen del Carmen. Nosotros vamos a iniciar una nueva homilía de Monseñor Romero. Ayer finalizamos la homilía del 2 de marzo de 1980 y hoy vamos a tener la homilía del 9 de marzo. Se titula la homilía La conversión personal, requisito indispensable de la verdadera liberación. Es el tercer domingo de la Cuaresma. Antes de que Monseñor pueda iniciar la homilía, vino la Acción Ecuménica de Suecia a entregarle un premio, el Premio de la Paz 1980. El embajador de Suecia, señor Henrik Ramel, vinieron junto con una comitiva a entregarle $10,000. En aquel tiempo $10,000 era mucho dinero, como un reconocimiento. Y aunque tenemos los audios, no vamos a poner toda la parte introductoria para darle prioridad a la voz de Monseñor Romero cuando él recibe con gusto este galardón. Él le llama impulso y tiene dos cadáveres, dos féretros también en esa homilía, en esa misa, aunque no menciona sus nombres, pero sí son el señor licenciado Roberto Castellanos Braña y su esposa Anne Matheson, una ciudadana de Dinamarca. Los dos féretros están ahí, y también a eso Monseñor le llama un impulso. Dice la frase para hoy: entre los cadáveres y los que peregrinamos en este pueblo, entre el dolor y los aplausos, recibo agradecido este impulso que no es solo para mí, sino para todo este querido pueblo que bien acaba de describir el señor secretario general de Acción Ecuménica Sueca, reverendo Per Harm Hagler, al entregarme este honroso galardón de Premio de la Paz 1980. Esta es la frase para hoy. Entre los cadáveres y los que peregrinamos en este pueblo, entre el dolor y los aplausos, recibo este impulso. Quería destacar esa sensación de Monseñor en medio de un galardón, aplausos, dos cadáveres ahí. Es que es el día a día de la vida del Salvador de 1980. Pues en medio de ese día a día recibo ese galardón. Oigamos a Monseñor. Señor embajador de Suecia, estimado hermano secretario general de Acción Ecuménica Sueca, queridos hermanos, entre los cadáveres y los que peregrinamos en este pueblo, entre el dolor y los aplausos, recibo agradecido este impulso que no es solo para mí,
sino para todo este querido pueblo que bien acaba de describir el señor secretario general de Acción Ecuménica Suecia al entregarme este honroso galardón del Premio de la Paz 1980. La presencia del señor embajador de Suecia significa un aval muy valioso de aquel país a esta iniciativa ecuménica de carácter cristiano. Y la inesperada presencia dolorosa de estos dos queridos cadáveres con sus estimadas familias vienen a significar en este momento para un predicador de la paz un estímulo muy poderoso. Es la voz de tierras lejanas y por eso juicios imparciales, desinteresados, que comprenden lo que muchas veces aquí entre nosotros no se quiere comprender. La voz de la eternidad en la presencia de esta muerte aquí en estos dos ataúdes es también palabra que estimula desde una perspectiva escatológica, eterna, que el caminar cristiano es el verdadero caminar hacia la paz. Con qué gusto he leído entre las motivaciones de este honroso título del Premio de la Paz, que se trata de premiar los esfuerzos por la reconciliación, la justicia y la humanidad entre los hombres. Preciosa coincidencia, la de estas voces con su honroso galardón, con este ministerio que San Pablo llamaba el ministerio de la reconciliación y que es el núcleo de la palabra de Dios que como pastor de esta diócesis me tocaba comentar esta mañana. Llegamos a la sección de la palabra de Dios en este domingo 16 de julio, día de la fiesta de la Virgen del Carmen. Muchas personas, mujeres, llevan el nombre de Carmen. Algunas les ponen Carmela, hay hombres que se llaman Carmelo. Muchas parroquias, muchas comunidades, congregaciones religiosas llevan este nombre. Fueron fundadas a la luz de la Virgen del Carmen. Carmelitas descalzos, carmelitas descalzas, carmelitas de Santa Teresa, carmelitas de San José. Una gama de devoción alrededor de la Virgen del Carmen. Vaya pues el saludo para todas y para todos que en este día se la pasan genial. Renuevan sus compromisos, sus votos, renuevan de repente su consagración. Dios bendiga a cada una y a cada uno. La primera lectura para el día de hoy está tomada del profeta Isaías, capítulo 55, del 10 al 11, y dice lo siguiente: Así dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador
y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Isaías, uno de los profetas mayores. Profeta Isaías es reconocido como el profeta de la universalidad. Es un profeta que no se fijó solamente en el pueblo de Israel. Esta palabra es para Israel, esta palabra es para Israel. No, el profeta Isaías hacía su profecía, pero incluía siempre a todos los pueblos. Si Isaías no hubiera sido un profeta de la universalidad, hubiera quizás cambiado ese texto. Cuando llueva sobre Israel, y tú, Neftalí, y tú, etcétera, hubiera hablado de las tribus, algo así como lo hace Jeremías, como lo hace Zacarías, Ezequiel, pero Isaías da una palabra universal. Isaías es el profeta de la universalidad. Así como baja la lluvia y no regresa sin haber cumplido su misión, así va a ser mi palabra. La palabra tiene que ser escuchada y tiene que ser correspondida. Escuchada y correspondida, cumple su misión. La lluvia cae, hace que germine la tierra. La palabra la escuchamos y tiene que producir una respuesta, una acción. San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 23, dice lo siguiente: Hermanos, sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración no por su voluntad, sino por uno que la sometió, pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo a los romanos, a ese grupo de cristianos viviendo en las entrañas del imperio, en la capital del imperio romano, no les era fácil perseverar en la fe en Jesús, porque Roma está lleno de dioses. Dios del amor, Dios de la paz, Dios de la guerra, Dios de todo, para todo hay dioses. Y dar el salto de esa cantidad de dioses a creer en un único Dios, y un Dios que nos promete una vida eterna, eso no era tan fácil. Y San Pablo, usando la figura de la creación expectante, la creación tiene que ser redimida. Yo soy creación y voy a ser redimido. La naturaleza va a ser redimida. Vamos a ser redimidos. La naturaleza para nunca más volver a ser destruida como en el diluvio. No. Nosotros y nosotras, para dar el salto de ser criatura a ser hijo de Dios, dice San Pablo. Estamos expectantes igual que la naturaleza. Dejamos de ser criaturas para convertirnos en hijos de Dios.
en ese momento llega la redención de nuestro cuerpo. Hoy somos criaturas, somos creación, pero después nos vamos a convertir en hijos de Dios. Vamos al Evangelio, muy conocido, no hay mucho que decir, Jesús mismo lo explica. Hay que hacer algunas acotaciones. Mateo 13, del 1 al 23, dice lo siguiente. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído. Han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos ustedes, dichosos sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No hay mucho que explicar. Jesús mismo explica la parábola. Yo solo voy a hacer algunas acotaciones. En primer lugar, el capítulo 13 constituye el tercer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. Son 5 los discursos en el Evangelio de Mateo. Porque Jesús en Mateo nos presenta a un Jesús como el nuevo Moisés. Y a Moisés se le atribuyen haber escrito los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se le atribuyen a Moisés. Moisés entonces es el dueño del Pentateuco. Bueno, si Jesús en Mateo es el nuevo Moisés, tiene que tener un Pentateuco. Y Mateo presenta 5 discursos. El Sermón de la Montaña es uno, Mateo 5, 6 y 7.
El sermón de la instrucción de los discípulos es el segundo, Mateo 10. Este es el tercero, Mateo 13. El discurso de las parábolas. Este es uno. La otra acotación que tenemos que hacer es que Jesús cambia la dinámica. Cuando no había llegado Jesús, los predicadores se paraban en una plaza, se ponían a hablar y la gente pasaba, y si le interesaba la predicación de este se quedaba, y si no buscaba otro en otra esquina, y así. Hoy no. Jesús va a sentarse a la orilla del lago, llega la gente y Jesús habla en parábolas, sabiendo que no todos lo van a comprender. A los discípulos sí, a ellos se les va a explicar en privado, al resto no. Esa es la segunda acotación. La tercera acotación es que la parábola es una estrategia de un predicador, es la estrategia de un, en este caso, orador, para que el que lo escucha, el común que lo escucha, incluidos los enemigos, piensen que Jesús está hablando de semilla, de siembra, de tierra, de camino, de espina, de zarza. Pero el verdadero mensaje es el reino de Dios. La parábola es como un tiro con chanfle, decimos nosotros, que yo voy a hacer un lanzamiento, un tiro desde un punto y mi objetivo es meter el gol, pero me ponen una barrera de 5, 7, 8 o 3 personas que me tapan la visión del marco, pero yo tengo que darle un efecto a la pelota para que pase por encima, por un lado o por debajo de la barrera, y lo importante es que yo meta el gol. Esta es la estructura de la parábola. El mensaje siempre va a llegar al destinatario, no hay nada que lo impida. Esta es la parábola. La cuarta acotación, no menos importante, es que estamos en Mateo, y Mateo es bastante conservador. Dice que puede producir la semilla el 30, el 60 o el 100%. Cuando leamos las parábolas en Lucas, Lucas dice 100%. Lucas es radical. Mateo podría estar todavía considerando conformarse con el 30, con el 60. Ojalá tengamos el 100. Lucas, o tenemos el 100 o no tenemos nada. Lucas es muy radical. Lo vamos a estudiar más adelante. Esta presentación de las parábolas del reino, Mateo tiene abundancia, casi todas están recopiladas en el capítulo 13. Hay algunas así de afuera, pero la mayoría del reino, las parábolas del reino están en el capítulo 13 de Mateo. Mateo tiene la finalidad de decir que con estas parábolas se está construyendo el nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, es la iglesia. Y estas son parábolas que están construyendo la iglesia. La mayoría va a ver sin ver. Va a oír sin escuchar ni entender. Dichosos y dichosas quienes entienden las parábolas, porque son parte del nuevo pueblo de Dios, son parte de la iglesia, son parte de la vida eterna. Bendiciones para todos y para todas.